buenas noches, dependiendo de dónde se están conectando el día de hoy. Muchas gracias por haberse unidos a la presentación que hemos preparado. Vamos a dar un par de minutos para que puedan conectarse las personas que se están conectando. Por favor, déjennos sus saludos en el chat y cuéntenos desde dónde se están conectando. Hola Coral, hola Carlos, Dominique, Gabriela, Rubén, Eduardo, Valeria. Muchas gracias por conectarse. María Milagros, Ruth. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo desde dónde están. Vamos a dar un minuto más para que las personas se puedan conectar. Pamela estaba recién conectada, va a integrarse en cualquier momento para que podamos comenzar. Desde Portugal, Valparaíso, Canadá. Estamos muy contentos por la cantidad de personas que se inscribió para la sesión del día de hoy. Súper. Bueno, como es de costumbre, voy a partir yo dando algunas recomendaciones generales para que así puedan disfrutar mejor de la presentación. Y voy a comenzar ahora mismo. Primero que todo, agradecer a MemoQ y al Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Ustedes saben, somos representantes y aliados de MemoQ acá en Chile. Y bueno, el Colegio de Traductores e Intérpretes que siempre nos ayuda con la difusión de nuestras actividades. La sesión de hoy durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas que nos vayan haciendo. Las preguntas deben hacerlas directamente desde el chat, por favor. Y como siempre, tratemos de mantener un ambiente de cordialidad y respeto durante toda la sesión y hagamos preguntas que tengan que ver, obviamente, solo con la presentación. Si dejas de escuchar o el audio es intermitente, hay un botón que dice reconectar. Si están en un dispositivo móvil, el botoncito aparece arriba. Si están en su computador, en un equipo de escritorio, lo que pueden hacer es actualizar la página web para que puedan volver a conectarse. De todas maneras, avísenos en el chat si yo o Pamela, nuestros micrófonos dejan de funcionar en algún momento, porque a veces el problema también puede ser nuestro, ¿ok? Al terminar la clase, como es de costumbre, vas a recibir un correo electrónico con el enlace a la grabación para que la puedas ver y va a estar disponible durante 10 días en caso de que la quieras volver a ver o si te perdiste alguna parte o tienes que irte antes de que termine la sesión. Finalmente, también invitarlos a todos y a todas a que nos sigan en nuestras redes sociales para así estar informados y al tanto de todas las actividades que estamos organizando. Tenemos un Instagram, un Facebook, y también LinkedIn, donde estamos siempre comentando las cosas que hemos ido organizando. Y estén atentos porque hemos organizado varias cosas para este mes y el segundo semestre. Bienvenida Pamela, muchas gracias. Pamela, para los que no la conocen y que están asistiendo hoy, es profesora emérita del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, donde imparte clases de terminología y traducción especializada. Ella es la directora del grupo de investigación Lexicon, con el que ha llevado a cabo proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre terminología y representación del conocimiento especializado. Además, ha publicado más de 100 libros, capítulos y artículos sobre terminología y su relación con la traducción especializada. Pamela, buenos días, buenas tardes para usted. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy honrados de poder trabajar con usted organizando estas actividades. El piso es suyo, como se dice. Pues muchas gracias. Esto es un placer y honor para mí poder hablar de mi tema favorito, la terminología y la traducción especializada. Entonces voy a empezar diciendo que la calidad de la traducción en los textos científicos y técnicos
depende en gran medida de la traducción adecuada de las unidades terminológicas. En este tipo de creación experta, los términos no solo designan objetos, sino también actividades, acciones, procesos y eventos característicos de un campo especializado. Y sin un conocimiento profundo de la terminología propia de un campo y una excelente comprensión de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas entre los términos en ambas lenguas, un traductor no puede producir un texto aceptable para la comunidad de expertos en la cultura receptora. He ido a muchísimos congresos y eventos, y siempre en estos foros surge la misma pregunta. ¿Puede traducir textos especializados un traductor que no es experto en el campo? Pues la respuesta depende de a quién uno pregunta. Si preguntamos a un experto, pues siempre hay la misma respuesta. No, eso es imposible. Solo gente como yo puede traducir textos tan difíciles. Y eso lo afirman siempre, sobre todo los expertos que han tenido una experiencia mala con una traducción, sobre todo de bajo coste. Piensan que solamente gente con una titulación en ingeniería, en medicina o en ciencias puede traducir los textos especializados. Y eso supone que piensan que solamente que es tan difícil aprender las leyes de la termodinámica como aprender a tocar los 24 caprichos de Paganini en el violín. Y eso no es cierto, por varias razones. El traductor de textos especializados, su respuesta siempre es sí, yo puedo hacer esto. Hago este milagro todos los días y no es cierto que hay que tener esta titulación, hay que tener un experto. De hecho, muchas veces los expertos son los peores traductores de sus propios textos. ¿Y por qué? Pues porque los textos se componen de términos y palabras. Los textos especializados tienen conocimiento que está vinculado a conocimiento lingüístico y interlingüístico. No solamente se componen de términos, como pueden ver en el artículo, en la pantalla, términos como sobrecorriente, potencia disipada, falta eléctrica, impedancia, pero también se componen de palabras de lenguaje original que también tienen su dificultad en traducir, como aspecto, seguridad y riesgo. Y muchas veces los especialistas, cuando intentan traducir este tipo de texto, fracasan porque no tienen competencia lingüística. Ellos no saben escribir, y todos los que hemos traducido textos especializados sabemos que muchas veces nuestra traducción no solamente supone traducir, supone reestructurar el texto, supone corregir el texto, supone poner el texto bien
porque si no, la culpa sería nuestra. Muchas veces nuestros clientes no saben escribir. El segundo es que incluso cuando hay expertos que sí saben 2 lenguas, pues pocos desean dejar su profesión y ganar bastante menos ejerciendo de traductores. Y esto es un hecho. Y por ello, pues los traductores somos muy necesarios. Tercero, a corto plazo, es más fácil adquirir conocimiento científico, conocimiento sobre las leyes de la física y la dinámica de las placas tectónicas, que adquirir conocimiento semántico, sintáctico, gramático en 2 lenguas. Así que todos los días hay traductores que sin ser científicos, sin ser ingenieros y sin ser médicos, traducen textos especializados de forma perfectamente válida. Esto se debe a que son expertos, pero no expertos necesariamente en el campo, sino en la extracción de datos, en la adquisición de conocimientos especializados y en la gestión de la terminología. De este modo, un traductor logra alcanzar el umbral de conocimiento necesario en el campo y lo hace en tiempo récord. Esto puede extrapolarse a la siguiente cita del B-Movie. Según todas las leyes conocidas de la aviación, es imposible que una abeja pueda volar. Sus alas son demasiado pequeñas para hacer despegar su cuerpo pequeño y gordito del suelo. La abeja, por supuesto, vuela de todos modos. Y en ese sentido, los traductores especializados parecemos a las abejas, ya que somos capaces de realizar una tarea aparentemente imposible de la misma manera que las abejas son teóricamente incapaces de volar. Los traductores no deberíamos ser capaces de traducir textos especializados. Sin embargo, lo hacemos. Esto no quiere decir que traducir textos especializados sea pan comido, ni muchísimo menos. La competencia traductora es muy compleja, tiene varios módulos y hay que estudiar y practicar mucho para alcanzar la pericia necesaria. Traducir textos especializados entraña muchísimas dificultades. Sin embargo, a lo largo de los años sigue habiendo quien considera que la traducción es una tarea sencilla. Y aquí hay un ejemplo. En el año 1937, Ortega y Gasset, el eminente filósofo español, dijo que la traducción científica era relativamente sencilla porque el conocimiento especializado se refleja, según él, en una pseudolengua compuesta por palabras lingüísticamente artificiales o términos técnicos. Bueno, Ortega y Gasset se le podría perdonar porque esto se dijo hace 85 años y él era filósofo y nunca se había dedicado a traducción. No obstante, esta creencia sorprendente ha persistido al siglo XXI. Voces más recientes también han afirmado que los términos plantean menos problemas al traductor porque suelen estar documentados en recursos especializados
Y no voy a decir quién ha dicho esto porque la conozco y no quiero insultar a nadie. Pero esto tampoco es verdad. Los que somos traductores sabemos que muchos términos no se encuentran en diccionarios o bases de datos especializados. El avance de conocimiento y por lo tanto la creación de términos siempre va mucho más rápida que la actualización de recursos especializados. Incluso cuando un término está documentado en otros textos, esta información tiene una utilidad limitada, a no ser que el traductor sepa analizar el término y situarlo correctamente en el contexto de otros conceptos relacionados. De hecho, aunque el significado de un término puede parecer claramente reflejado en la estructura superficial del texto, esto no es necesariamente así. El término que aparece en el texto es solamente la punta del iceberg. Y como descubrió el capitán del Titanic, no es buena idea ignorar las dimensiones reales de un iceberg. Hay todo un mundo de significado bajo la superficie del texto, que los traductores también deben ser capaces de descifrar y entender. Por lo tanto, la comprensión de los significados en un texto depende también de la comprensión de otros conceptos que están presentes de forma implícita, ya que los términos siempre activan más conocimientos que lo que se ven a primera vista. Por tanto, para realmente entender un término, hay que tener conocimiento de su contexto conceptual. Por ejemplo, un pluviógrafo es un instrumento que mide la precipitación, es cierto, pero para realmente entender lo que es todo contexto, hay que saber también que hay diferentes tipos de pluviógrafos, digitales y portátiles. También hay que saber que un pluviógrafo produce pluviograma y también que existen otros instrumentos que registren otros fenómenos meteorológicos. Y este diagrama conceptual, pues lo he tomado de Ecolexicon, la base de datos que lo hemos hecho en mi grupo desde hace más de 20 años. La comprensión de un texto especializado depende del traductor y su capacidad de construir una representación mental de los significados presentes en el texto y expandir dicha representación a niveles más específicos. Así, la traducción especializada, su calidad, en gran parte, reside en la habilidad del traductor de encontrar correspondencias óptimas para los términos en el texto. Y esto no es fácil. Y la importancia de la traducción de la terminología en texto se refleja en las tipologías de error en las normas internacionales. Por ejemplo, el ISO TS 5060 establece errores de traducción que son término incorrecto, error sintáctico, omisión, estructura y concordancia de palabras, falta de ortografía, puntuación y varios. No es casual
que el primer tipo de error de traducción es término incorrecto. Un término incorrecto en un texto puede producir daño al usuario, daño al producto o el equipo, mala interpretación de la intención del autor, el producto o los servicios del cliente, o daño a la reputación del cliente. Estos son todos criterios establecidos para caracterizar un error grave. Un término incorrecto puede hacer que se pierda un cliente de traducción. Así que hay que evitarlo. Y la razón de la importancia de los términos es que cada término abre la puerta a un mundo de conocimiento. Y esto no se aplica únicamente a los términos, sino también a los términos y las palabras que combinan con estas unidades de conocimiento especializado. Así que la precisión y adecuación de la terminología es uno de los principales objetivos de la traducción especializada de alta calidad en los organismos internacionales y en las empresas que prestan servicios lingüísticos. Más concretamente, la Unión Europea, pues destaca que la calidad de la traducción reside en la integridad y el estilo del texto destino, pero también, sobre todo, en el uso de la terminología correcta. Esto también es cierto para el mercado de la traducción comercial. De hecho, en el 2017, Canfora hizo un estudio en que hizo una encuesta y encontró que los encuestados decían que lo que más valoraban era la competencia en el campo especializado, pero esto no era ser experto. Eso se reflejaba en un 100% de corrección lingüística y en 100% de corrección terminológica. Esto es la importancia de la terminología en la traducción especializada. Como ya he mencionado, es raro que un traductor especializado sea también experto en la materia. Precisamente, una de las habilidades que tiene que aprender un traductor es situar los términos dentro del sistema conceptual. Esta habilidad lo hace mediante un trabajo de terminología, pero no es la terminología que se lleva a cabo en las grandes agencias de terminología. Se llama la terminología orientada a la traducción, el TOT. Y esto se puede llevar a cabo de forma ad hoc durante el proceso de la traducción o proactiva antes del proceso de la traducción. Quienes hemos llevado a cabo la gestión de terminología ad hoc sabemos que no es divertido. Esto normalmente ocurre cuando no estamos especializados en el campo. Entramos en el campo por vez primera y luego tenemos el texto, tenemos que entrar en el texto, tenemos que extraer la terminología y esos términos tenemos que situarlos y sobre la marcha tenemos que reconstruir secciones o segmentos del campo especializado, no todo el campo.
Esto se hace como parte del encargo. Esto toma su tiempo. Y los clientes nunca entienden que hay que hacer esto. De hecho, los clientes, al menos los que he tenido, nunca me han dicho, no importa, toma todo el tiempo que usted quiera para llevar a cabo este trabajo. No sé por qué, pero nadie entiende por qué un trabajo de traducción puede ser más de una semana. Sea 2.000 palabras, sea 10.000, siempre están ahí empecinados en una semana. Esto no es divertido, por ello todos los traductores, y creo que esto es muy buena idea, un traductor no puede hacer de todo. Tiene que estar especializado en uno o dos campos. Por eso se lleva a cabo la terminología orientada a la traducción proactiva, que se hace antes del proceso de traducción, y una vez que uno lo hace, ya lo tiene hecho, se estructura, se organiza el campo entero y se hace un herramienta, un recurso de traducción de terminología propio. Esto es como surgió Ecolexicon. Yo me especialicé en la ingeniería medioambiental y empecé, pues, para mí sola, lo de el recurso de terminología Ecolexicon, que ahora está disponible para todo el mundo. Y un recurso útil, aprendí de manera dura sobre la marcha, debe tener información semántica, sintáctica y pragmática dentro de cada entrada y debe estar estructurada no alfabéticamente, es evidente, pero de manera conceptual. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, que no somos expertos, nuestra representación mental de un concepto no es lo mismo que la representación de un experto. Y aquí podemos ver en el panel de izquierdo, esto es lo que alguien que no sea experto puede conocer sobre el concepto de river, río. Un río es un curso de agua que fluye de más o menos intensidad. Sabemos que un río está conectado a un océano, un mar, un lago, y que está también relacionado con el concepto general de agua. Pero al panel izquierdo, o derecho, perdón, eso es lo que sabe un experto. Un experto sabe todo esto, pero también sabe que un río es parte de una red hidrográfica. También sabemos que hay diferentes tipos de río, como río kárstico o río costero. Un río también se compone de partes, como una cabeza de río, meandro, bifurcación. Dentro de un río podemos encontrar un dique y dentro del río se lleva a cabo procesos como el dragado. O sea, si empezamos con una representación como el que está en el panel izquierdo, tenemos, siendo traductores, desarrollar una representación muchísimo más detallada y específica como el del panel derecho. La habilidad de hacer esto se llama la competencia terminológica y consiste en la identificación y adquisición de los conceptos especializados en el texto, en el discurso. Supone desarrollar estrategias para la evaluación, la consulta y elaboración de recursos de información.
También para la especificación de las correspondencias interlingüísticas basadas en los conceptos del campo especializado. Y también saber cómo llevar a cabo la gestión de la información y el conocimiento adquirido, así como su reutilización en futuras traducciones. Hay pocas cosas más desagradables que tener que realizar un trabajo por 2 o 3 veces porque uno se ha olvidado cómo traducir un término que ya ha aparecido en otros textos. Y hablo por experiencia propia. Así que un traductor busca la correspondencia más adecuada, entra en el proceso de traducción a través del texto en lengua origen, extrae los términos, lo tiene que ligar con las representaciones conceptuales apropiadas y luego en la lengua de traducción, no la lengua original, encontrar el término adecuado. O sea, y esto es raras veces un término en la lengua original tiene solamente una posibilidad en la lengua de traducción. Esto, normalmente tenemos varias posibilidades y tenemos que saber elegir la mejor. Y muchas veces esto no es fácil porque cualquier término, cualquier correspondencia no vale. Y tampoco podemos irnos a Google y mirar la frecuencia. La frecuencia muchas veces tampoco nos va a dar la respuesta. Y varias cosas pueden ocurrir. Porque mientras que en el término 1, término 2, término 3 o 4, esto puede ser la diferencia entre una traducción buena y otra que o es no adecuada o una que sea totalmente errónea. Por ejemplo, problema número 1. En la oncología hay una tabla de datos que lo tiene allí y esto es una cosa muy frecuente que nos dice la supervivencia de los miembros de una población determinada. Esta misma tabla de datos se nombra tabla de vida, si uno es muy positivo, que es los años que la población permanece viva. También si uno es más negativo, se llama la tabla de mortalidad, cuando ellos se mueren, o si podemos hablar de esta tabla de manera más objetiva, tabla actuarial, pues simplemente se refiere al cálculo estadístico en la tabla. ¿Cómo se traduce esta tabla? Pues hay que decidirlo según el texto. Y todas estas correspondencias son perfectamente válidas. Otro problema, y esto es muchísimo más frecuente, un término creado en inglés hay que traducirlo a español. Y el término creado en inglés, pues en el proceso de creación, formación de términos secundaria, pues de pronto tenemos 3 o 4 posibilidades en español que se ha creado simultáneamente. Tenemos smog, o sea, el préstamo. Tenemos smog, que es el préstamo adaptado. O tenemos niebla tóxica. Y me podría decir, pues, los 3 valen. Pues no. Hay clientes, al menos en España, con una enorme sensibilidad hacia los anglicismos. Hay algunos que lo toleran muy bien y otros que no lo toleran en absoluto.
hay que saber conocer las preferencias del cliente. Aunque la verdad yo niebla tóxica lo evito, porque si niebla tóxica, si eso fuera verdad, la mitad de la población en Los Ángeles ya habrían fallecido. Así que esto es algo que hay que mirar mucho contexto y cliente para saber qué correspondencia es la mejor. Este problema, este tercer problema, es uno más serio. Riesgo en español, en inglés se traduce por hazard o risk. Y hazard no es sinónimo de risk. En el medio ambiente, el hazard es algo como un tiburón que potencialmente puede causar daño, pero risk es hazard combinado con la exposición al hazard, que el risk surge cuando hay bañistas en la playa y también está el tiburón. Esto, aunque puede parecer nimio, a un ingeniero de medio ambiente es un tema, de modo que también hay cosas que hay que tener mucho cuidado. Estos son algunos ejemplos de las cosas que pueden surgir, los problemas. Y para evitarlos, la única posibilidad es crear un recurso propio que incluye información contextual. Y todos sabemos que en los recursos online, la representación de contexto brilla por su ausencia. La información que es más valiosa para nosotros como traductores no están o solamente aparece en muy poca cantidad en los recursos que uno encuentra, o por lo menos las que he encontrado yo. Hay que enriquecer las entradas terminológicas con información semántica, información sintáctica, información pragmática. Vamos a ver en qué consiste. ¿Qué consiste un contexto semántico? Pues un contexto semántico normalmente se encuentra en la definición de un término. No solamente en la definición, pero en su estructura. En la estructura de una definición podemos ver en qué categoría semántica es miembro, por ejemplo, acuífero. Acuífero es una formación geológica y esto se ve en su definición, el primer término. El acuífero tiene subtipos, como acuífero confinado, semiconfinado y no confinado. Y todo esto se ve en el primer término de su definición. Cada definición se empieza con acuífero. Esto nos dice cuál es la categoría semántica que pertenece. Luego, estos tipos de acuífero se difieren por la dirección del flujo de agua y su ubicación. Luego, el acuífero confinado también tiene un subtipo, acuífero artesianado, y luego otro acuífero que tiene subtipos es el acuífero no confinado, acuífero colgante, perched aquifer, y acuífero detrítico. O sea, si yo hago mi recurso y lo pongo estos términos alfabéticamente, yo nunca puedo ver que están relacionados. Por eso en Ecolexicon tenemos las definiciones y tenemos los
las redes semánticos que es por cada término. En este sentido podemos ver que acuífero pues es una formación geológica que tiene 3 subtipos y luego cada uno tiene su subtipo. O sea, con eso un traductor puede ver, pues esto está situado dentro de su categoría y estos son pues las relaciones que yo tengo que tener en cuenta. O sea, esto es parte de un contexto semántico que esto no se encuentra en las bases de datos normales. Otro tipo de contexto es el contexto sintáctico. Y esto es como el término aparece dentro de un texto y con qué términos y palabras se combina. Hay un traductor que quiere ver contexto sintáctico, tiene que primero compilar su corpus de textos y también tener una plataforma o un programa para analizarlos. Nosotros en mi grupo de investigación utilizamos Sketch Engine, una plataforma de análisis léxico. Para quien quiere conocer esta plataforma en más detalle, pues en el curso en julio hay una sesión enteramente dedicada a este recurso. Y Sketch Engine tiene unos módulos pues, que nos proporciona una información valiosísima. Primero nos facilita la compilación de un corpus de manera semiautomática, muy rápidamente. Y segundo, pues podemos, utilizando el corpus, pues generar concordancias y me pueden decir, bueno, esto ¿qué me va a proporcionar? Pues mirando una concordancia, esto es de Particulate Air Pollution, se puede ver que Particulate Air Pollution está relacionado con la morbilidad, está relacionado también con ozono, con nubes. Hay tipos de contaminación o pollution que pueden ser gaseosa, de gases o de partículas. Y Particulate Air Pollution tiene efectos, tiene cantidad, tiene niveles. Y si yo en el corpus, o sea, en español, si yo genero otras concordancias para lo que yo creo que podría ser la correspondencia para este término, también puedo compararlos y puedo ya ver sobre la marcha cómo se utiliza este término en textos. Incluso más valiosa es el WordSketch. Y aquí generando un WordSketch para air pollution o contaminación atmosférica, yo puedo ver las palabras que lo modifican, los sustantivos que air pollution modifica, los verbos que se utilizan con air pollution, tanto cuando air pollution es objeto como cuando es sujeto, las frases preposicionales también. Y yo puedo coger contaminación atmosférica o contaminación del aire y generar este mismo tipo de WordSketch y puedo compararlos. Y esto resuelve muchísimos problemas y eso lo sé por experiencia propia. Yo lo aprendí the hard way, créanme. El tercer tipo de contexto es el contexto pragmático. Y esto es el contexto que mucha gente no sabe que existe. Esto está relacionado con
la cultura, con la perspectiva cultural de cómo una lengua ve algo. Yo siempre digo que primero, para juzgar esto, para un término, es muy útil, sobre todo en la ingeniería, sacar una imagen. No solamente una, pero varios tipos. Por ejemplo, la imagen aquí, que vean en su pantalla, es landfill-based sealing, que es el sellado de un vertedero con una barrera impermeable diseñada para mantener los lixiviados en su interior. Si yo veo landfill-based sealing en un texto y yo soy inocente y lo quiero traducir al español, yo puedo decir, esto es fácil, esto es pan comido. Pues lo voy a traducir como sellado de la base del vertedero. Esto sin ser incorrecto, esto produciría escalofríos en un experto. ¿Por qué? Pues porque diferentes lenguas tienen diferentes perspectivas. Por ejemplo, este mismo término en francés, en italiano y en ruso lo traducen como la palabra es impermeabilización. O sea, hacen el foco lo ponen en el proceso, haciendo el vertedero impermeable. Y en español, el foco está en el resultado, que es el aislamiento de base de vertido. Esto también ocurre en chino y japonés, casualmente. No es que yo hablo chino y japonés, pero bueno, haciendo esto lo he encontrado. Así que esto es algo hay que tener en cuenta. Lo que puede parecer obvio, muchas veces no lo es. Otro contexto pragmático, pues el poliestireno, que cuando miramos el big picture, tenemos que mirar el papel que tiene un concepto en nuestras vidas, en nuestro contexto sociocultural. Es verdad que el poliestireno es un tipo de plástico, pero es mucho más que eso. Sobre todo después de la pandemia, estamos muy relacionados con la poliestireno porque estos, como pueden ver, recipientes de styrofoam, lo hemos ido a restaurantes que nos han dado comida para llevar. O sea que esto conduce a que lo categorizamos también como residuo doméstico, incluso ahora como residuo doméstico peligroso, y tenemos que tener en cuenta la multidimensionalidad de este concepto en cuanto a su vida y posvida y fin de vida, porque esto acumula, y en lo de gestión de residuos, esto es mucho más que un plástico. Entonces, esto es otro tipo de contexto pragmático que no se va a encontrar dentro de ninguna base de datos. En conclusión, y teniendo en cuenta toda esta información que tenemos que saber y estar familiarizado con esto para realmente traducir muy bien, la competencia de un traductor especializado reside en su habilidad de desarrollar estrategias para adquirir conocimiento especializado, saber llevar a cabo eficientemente el flujo de trabajo en la traducción y sobre todo conocer y desarrollar el trabajo terminológico ad hoc y proactivo.
Esto supone que hay que saber evaluar las necesidades terminológicas en cada cargo de traducción. Hay que saber consultar recursos fiables y también hay que saber crear recursos personales con entradas enriquecidas con información semántica, sintáctica y pragmática. Y lo que digo a mis alumnos, solo los traductores muy inexpertos, inocentes, se aferran a la ingenua creencia de que en algún lugar del ciberespacio existe esa base de datos terminológica perfecta, con toda la información necesaria para satisfacer sus necesidades terminológicas. Muchas gracias, ha sido un gran placer hablar con ustedes. Muchas gracias, Pamela. Ha sido una presentación muy interesante. Estoy esperando las preguntas de las personas, de la audiencia. Por favor, les vamos a dar un par de minutos para que puedan sentirse cómodas haciéndolas. Si algo no les quedó claro, algún concepto que no hayan entendido, a lo mejor Pamela nos podría explicar en tus palabras el concepto de corpus para a lo mejor estudiantes que están participando en esta charla y no entienden el concepto, algo básico, y mientras le damos la oportunidad de hacer algunas preguntas por el chat a las personas. Pues un corpus es maravilloso porque uno compila, o sea, unos textos, por ejemplo, yo tengo un corpus de 80 millones de palabras, de textos especializados en medio ambiente. Esto es el corpus de Colexicon, no solamente lo he hecho yo, ha sido mi equipo también, y hemos ido a través de los años compilando esto en inglés y en español y en otras lenguas, pero también es fácil hacerlo mediante Sketch Engine y uno pone unas palabras clave y se va y se coge, se va por internet automáticamente cogiendo palabras, textos. Eso sí hay que luego quitar los que no son relevantes. Pero uno puede también pues, utilizar los textos que uno ha traducido. Pero tener un corpus es fundamental. Sin corpus no somos nadie. O sea, es y luego la plataforma que hay que utilizar. Si uno no quiere Sketch Engine, AntConc, que es otro que es gratis, es muy básico, pero tiene... Bueno, ahora mismo Sketch Engine por ahora no cuesta dinero. Si uno tiene, creo que la gratuidad termina en 2022, pero estamos cruzando los dedos para que de alguna manera se puede seguir. Sí, absolutamente. Estaban preguntando por algunos recursos alternativos al Sketch Engine porque aparecía que había que la suscripción era pagada, pero buen dato saber que está abierto hasta el 2022. Bueno, es que si uno está en una universidad, la universidad puede pedir la gratuidad. Y también cuando he tenido alumnos pobres, cuando uno puede suscribir durante un mes y tenerlo de prueba gratuito. Lo que hacen después del mes, cambian de correo electrónico si ponen como otra persona. Esto ya es la desesperación, pero en fin, ¿qué es lo que hace la gente? Absolutamente. Algunas preguntas. María Eugenia Poblete nos pregunta si pudieras comentar un poco más acerca de la ISO TS 5060, brevemente. Bueno, estos son los errores
la tipología de errores que han establecido. También el ASTM tiene otra lista parecida y son muy parecidos en ambas listas. Lo de error de término erróneo es el peor error. O sea, porque yo en mi juventud, cuando había empezado, yo he cometido algún error de este tipo y puedo asegurar que el cliente no lo toma bien. O sea, cuando uno hace ese tipo de error, eso el cliente lo detecta enseguida y enseguida pues se enfada o le dice no, eso no puede ser. Y sobre todo hay que mirar los criterios de error grave. Criterios de error grave, mientras que pueden surgir con cualquier tipo de error de traducción, todos pueden suceder con lo de término incorrecto. Y a veces yo ya de ingeniería de puertos y costas ya sé un montón, cuando muchas veces mis clientes piensan, porque yo sé su terminología, que yo sé tanto como ellos. Y yo decía, no me empiece a hablar de esto, yo sé a grandes rasgos lo que ustedes me están diciendo, pero yo no sé entender sus ecuaciones, sus integrales, etc. Pero saber la lengua es casi sinónimo de ser experto en los ojos del cliente. Absolutamente, pues sí, estoy completamente de acuerdo también contigo, Pamela. Otra pregunta, para un traductor independiente o freelance, ¿qué programa sugieres para elaborar una base terminológica personal? ¿Hay alguna sugerencia que puedas hacer? Bueno, eso realmente cualquiera que sea una base de datos funciona bien. O sea, no es el programa en sí, el software, es lo que uno pone dentro. O sea, es cómo va a poner la entrada y con qué términos se relaciona el término principal con cada entrada. O sea, repito que Ecolexicon empezó con una base de datos en el año 1999 muy básica, en plan entradas en Word. Vamos, que yo por aquel entonces no tenía ni idea. Y entonces yo empecé a ver, pues esto no me vale, yo necesito más información. Y luego, si nosotros hicimos una base de datos relacional que está ligada a ThinkMap, que esto gracias a un programa, un proyecto de investigación pudo comprarse de manera, compramos lo más barato porque no teníamos dinero y encontramos la manera de ligarlo a nuestra base relacional. Pero cualquier base relacional vale. O sea, es la manera de primero mirar las definiciones de los términos, que no se puede hacer un cortar y pegar. Por ejemplo, de acuífero, hay que relacionar la definición de acuífero y calcarlo, parte de ello, con los demás. Si yo pongo acuífero, lo cojo de el IATE, luego cojo otra definición de lo de la Agencia Geográfica de los Estados Unidos, pues no va a cuajar. Y también, pues, repito, tener una imagen muchas veces es, pues, vale más que 1000 palabras. Absolutamente. Tenemos algunos intérpretes que están participando hoy, Pamela. ¿Cómo esto? Pregunta Carlos Roten. ¿Cuánto cambia la técnica para la preparación e interpretación y qué cosas adicionales aconsejaría? Pues eso es una buena pregunta porque yo tengo muchas amistades y colegas que son de interpretación
Y tenemos no conflicto, yo siempre digo que la terminología es muy importante para la interpretación y ellos dicen, no tiene mucho que ver. Yo con escribir 4 términos aquí, daría la cabina, ¿vale? Y dice, pues no. O sea, yo primero tengo que decir que admiro profundamente a los intérpretes, porque esto es como hacer una posición cada 2 semanas y hacer un examen, porque hay que hacer lo de la terminología al juego. O sea, y no solamente hacerlo con un poco de tiempo, hay muy poco tiempo, entonces habría que hacer un pequeño glosario, pero bien estructurado, personal, y incluir pues sobre las correspondencias, pero yo creo que hay que tenerlo diseñado en plan network, en plan red, más que de lista. De hecho, yo lo dije en la tesis de una chica que ahora trabaja en la University of North Carolina. Ella es la jefa de los servicios del departamento de traducción. Y ella hizo su tesis sobre la terminología de arquitectura. Y ella observó que en un congreso, en la interpretación, pues, el concepto de tejado, los intérpretes que no eran expertos en arquitectura, lo traducían de cualquier manera y los arquitectos estaban muy molestos. O sea, creo que la diferencia en la interpretación sería más bien cómo hacer un pequeño recurso que se podría llevar dentro de la cabina y que tendría lo más necesario. No sería un recurso grande. Pero habría que discernir cuáles serían los conceptos las claves, porque no se puede hacer todo. Pamela, un par de preguntas más. Si te parece, Coral Getino nos pregunta, en la compilación de la información de enriquecimiento, ¿cómo podemos asegurarnos que los textos que encontramos en Internet no son traducciones automáticas? Bueno, eso no creo que en el ámbito que yo trabajo, yo no encuentro traducciones automáticas. Sí encuentro malas traducciones. Y eso sí que es verdad. Textos en inglés son muy fáciles, de calidad, son fáciles de encontrar. Ahora, textos en español, que suelen ser calcos de inglés o muchos son mal traducidos, efectivamente. Esto hay que hacer una evaluación. Hay que mirar editorial. Nosotros lo que hacemos para los textos en español, lo robamos de internet. O sea, los de inglés, no sé si Genesis, hay un sitio ruso que es totalmente ilegal, que tiene muchos textos robados. Intentamos coger los textos PDF y lo vamos limpiando con Notepad++. Cogemos muchos textos en español de las tesis doctorales de las universidades en español, en España, que son todos públicamente disponibles. Para textos españoles lo que hay que hacer, porque realmente textos que son textos científicos que se han escrito en español de primera lengua, odio decir esto, pero suelen ser de peor calidad, porque dependen del inglés, sobre todo la terminología y la traducción de los términos. Ahora, traducción automática, eso no se encuentra, y eso no lo hemos encontrado.
pero sí muchas traducciones malas. Y Pamela, la conexión con herramientas de traducción asistida que los traductores ocupan típicamente. Bueno, eso, por supuesto, todo el mundo en Granada sabe utilizar multiterm y todo lo de los típicos entornos que hay que saber utilizar para traducir. Estos son normales, hay que estar, o sea, la Universidad de Granada da un año de licencia y eso es lo que enseñamos, porque normalmente la gente tiene que saber utilizar estas herramientas, estos entornos. Yo no suelo utilizarlos, pero sé que alguien que trabaja día y noche, con eso hay muchos clientes que lo exigen. Y las agencias sí, hay que utilizarlo. Aunque, bueno, Multiterm, por ejemplo, es un entorno que se puede utilizar para crear la base de datos propia. No me gusta Multiterm, pero que poniéndolo, tweaking para que incluya la información que uno quiere, haciendo una entrada en condiciones, pues se puede utilizar como otro entorno cualquiera. Absolutamente cierto. Cada día más necesario utilizarlo en el ámbito laboral, sobre todo. Pamela, nos pregunta Paola si conoce alguna base terminológica para minería. O dónde para poder minería. encontrar. Pues justo que en Ecolexicon todavía es uno de los ámbitos que tenemos en la lista para rellenar con conceptos, porque esto es de medioambiental, es uno de los tópicos. Todo lo que la minería hace para destrozar entornos, pero de minería no conozco ninguna base de datos. Pero y he estado acá, bueno, esto parece de cajón, hace 2 semanas he estado descargando libros sobre minería en inglés para sacar los términos, porque esto es una asignatura pendiente en Ecolexicon. Así que, bueno, no sé, debe haber, por supuesto hay algún glosario que otro que alguien ha hecho, pero esos glosarios, ese tipo de glosarios, hay que tener mucho cuidado con utilizarlos. Porque algunos sí son fiables, pero otros son como el glosario de mi gato o mi perro, o sea que hay gente que pone ahí cualquier cosa. Sí, claro. Hay que tener cuidado siempre, poner un criterio antes de utilizarlos. En el chat están recomendando algunos participantes, algunos otros. Sugieren que los ministerios de economía y las empresas tienen sus propios términos y glosarios, a veces. En minería quizás sirva TermCat, dice alguien por ahí. Y una última pregunta, Pamela. Alguien nos pregunta la opinión sobre el IATE. Bueno, ¿Hay alguna opinión al respecto? Y si se puede o haber algo para reemplazarlo. Bueno, yo IATE lo tengo que confesar que no lo utilizo. Y de hecho en mi clase estuvimos, entre comillas, trabajando para el IATE porque había un acuerdo con la universidad que decían, bueno, si los alumnos hacían términos, se podría hacer su trabajo fin de máster. Intenté hacer eso 2 años. No era un intento fallido porque primero no me gustan las entradas que ellos tienen. Ellos son una base de datos inmensa y muy general
pero no contiene la información que yo necesito. Y está, bueno, también lo de las Naciones Unidas. O sea, este tipo de terminología en general que utilizan, pues yo no estoy muy enamorada del IATE, las cosas como son. Prefiero, bueno, el medio ambiente, prefiero lo de los organismos nacionales y que tienen allí su terminología propia. Me fío mucho más de eso que una base de datos que incluye todo. Eso, y yo lo que necesito, no solamente es eso, necesito saber, no quiero una base de datos que me dice que solamente hay una correspondencia. Necesito saber las varias correspondencias y en qué se diferencia. ¿Qué base de datos da eso? Ninguna, no, ni siquiera con Lexicon, que ahora hemos pedido un proyecto que esto es el objetivo. O sea, en Ecolexicon sí tenemos muchísimas posibilidades, tenemos los posibles variantes, pero no decimos cuál es el main entry term, pero no decimos en qué se diferencian los otros del main entry term. Y eso es lo que yo necesitaría. Así que esto es uno de nuestras metas en el futuro. Qué bueno, es un excelente trabajo el que han hecho, Pamela. Yo las felicito y también a todo su equipo por este grandioso trabajo que han hecho. Ciertamente es algo que merece ser reconocido. Pues muchas gracias, Renato. Ha sido un gran placer estar aquí. Que conste que Chile es uno de... he estado ahí una vez y me ha encantado. Me ha encantado el país. Era como estar en casa. Esperamos que cuando se pueda viajar la podamos invitar y pueda estar con nosotros acá dándonos algunas charlas. Pues yo cojo el primer avión cuando la pandemia, ya que estoy vacunada, ya empieza ahí a tener esperanza. Súper, súper, vamos a estar Sí. trabajando en eso. Por ahora, solo recordarles a todos que tenemos este programa con un equipazo, es el equipo de Pamela, donde vamos a estar trabajando y vamos a estar 4 días, 8 horas, 2 días, 2 horas por cada uno de los días, en diferentes programas, lo pudieron ver o lo pueden ver en nuestra página, y adjunto a la grabación les voy a enviar más información para que lo puedan conocer y si interesan puedan participar. Son 4 días con el equipo de Pamela, Melania Cabezas, Pilar León, Beatriz Sánchez y Miriam Buendía Castro. Y cualquier persona que desea mi PowerPoint se lo puede enviar sin ningún problema. Muchas gracias. Lo vamos a adjuntar entonces en el correo que enviemos con la grabación, Pamela. Muchas gracias también por eso. Muy bien, Renato. Si no hay más preguntas, yo lo dejaría hasta acá por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación activa durante el chat y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muy bien, adiós. Adiós. Paz, chao, chao.